Buenas, ¿qué tal el verano? ¿Qué tal van esos viajes veraniegos que tanto nos gustan? Aquí venimos otro día a hablar de viajes y es que hoy os traigo, pues como lo habréis visto en el título, un preguntas y respuestas básicamente de todos los vídeos que he estado haciendo anteriormente del sudeste asiático. Si estáis suscritos al canal, que espero que lo estéis y si no, pues ya estáis tardando, habréis visto que los últimos vídeos que he hecho básicamente han sido hablando del sudeste asiático, ya que el año pasado hice un viaje durante 3 meses de mochilera viajando por algunos de los países del sudeste asiático. Y la verdad es que he recibido muchísimas preguntas acerca pues, de diferentes cosas, la verdad. Tanto por mi Instagram, que os lo dejo por aquí, que me habéis escrito de forma privada, como por los comentarios de YouTube, que os animo a dejar más comentarios de YouTube porque eso me ayuda mucho más, la verdad. Y aunque estas preguntas que os voy a responder en este vídeo ya lógicamente las he respondido a las personas que me lo han hecho, he pensado recopilarlas todas, por eso estoy aquí con mi ordenador, para que no se me olvide nada, y básicamente hacer un vídeo hablando un poco pues, de todas estas preguntas, ya que les puede ser útiles a muchas más personas, así que ¿por qué no compartir mis respuestas? Para que este vídeo no se haga eterno, he dividido las preguntas como en 3 secciones. Los países que más visité fue Tailandia, Indonesia y Vietnam. Sin embargo, de Indonesia no me habéis hecho prácticamente ninguna pregunta, así que las siguientes secciones van a ser preguntas sobre Tailandia, preguntas sobre Vietnam y luego al final otras que sirven un poco pues para todo. Es más que nada un poco pues preguntas de cómo viajar por allí, cosas más prácticas y demás. También quiero añadir una cosita, que es que no voy a poner los nombres de la gente que me ha hecho las preguntas para mantenerlo un poco anónimo, y también como las he ordenado para que tengan todo un poco de lógica, pues así ha habido alguna pregunta que he mezclado junta y tal para que se entienda mejor, pero bueno, muchas gracias a todos los que me habéis mandado preguntas, porque bueno, aparte de que a mí me hace también muchísima ilusión porque veo que los vídeos están sirviendo para algo, pues mira, podemos hacer un vídeo como este que siempre viene bien. Así que nada, vamos a empezar. Empezamos con Tailandia. La primera pregunta fue cuando alquilé la moto, ¿lo hice con mi licencia española o la licencia internacional? Y si me lo habían pedido. Vale, con esto imagino que se refiere al permiso de conducir. Tailandia es un país que si vais a estar en un sitio más de 1 o 2 días, básicamente para recorrerlo lo más fácil es alquilar una moto. El internacional me lo saqué antes de ir, es muy fácil de sacar si eres de España. Imagino que de otros países también es bastante sencillo. Yo lo único que tuve que hacer es pedir una cita. Me la dieron bastante rápido, la verdad, que con las citas eso suele tardar, pero tuve mucha suerte. Y nada, es llevar típica fotito, tu carnet de conducir, y creo que es una tasa de 10,50 lo que tuve que pagar para ese permiso. Lo llevé, pero en mi caso no me lo pidieron en ningún momento. La forma correcta de hacerlo es sacarse el permiso internacional, y allí, una vez alquilada la moto, es posible que te lo pidan en el alquiler de moto, aunque a mí no me lo pidieron en ningún caso. Simplemente me dijeron, ¿sabes conducir? Y yo les dije que sí, y ya está. O luego, pues eso, si te para la policía, muchas veces te piden el carnet necesario. ¿Qué pasa? Los carnés de conducir españoles de base incluyen un tipo de moto. Entonces, depende de la moto que alquiles, esa licencia la cubre o no. Sin embargo, la cara B, es que bueno, yo conocí muchísima gente que iba sin el carnet internacional y optaron por simplemente pagar la multa en el caso de que les multase, porque la multa eran 13 euros, entonces dijeron, bueno, prefiero quitarme de papeleos, no lo hago, si voy pago la multa, como es más o menos lo mismo que el permiso internacional, y ya está. A ver, yo para quedarme más tranquila, yo me lo llevé, es verdad que yo no lo necesité en ningún momento. Entonces, bueno, yo creo que si tenéis el tiempo de sacárosla, os la recomendaría sacarla para tenerlo ahí, y si no, pues eso ya depende de vosotros. La siguiente pregunta es ¿cuándo estuve en Koh Tao y en Koh Phangan, que son las islas del este de Tailandia? Imagino que esta pregunta viene ya que en el vídeo de Koh Phangan que hice en el blog mencionaba que había ido fuera de la Full Moon Party, como de las fechas donde está la Full Moon Party, y estaba mucho más vacío y lo disfruté un montón. Estuve a principios de octubre, en cuanto a las lluvias no tuve ningún problema. Todo estaba bastante bien de precio y no fui a la Full Moon Party, pero eso cambia todos los años porque depende del ciclo lunar y de cuándo haya luna llena. Así que os recomiendo que miréis eso dependiendo de si queréis ir a estas islas cuando hay estas fiestas o cuando no hay.
Otra pregunta que me hicieron era que si podía pasar los nombres de los hostales en los que estuve. A ver, yo no os he puesto todos, os recomiendo que veáis los blogs porque ahí los he detallado más, pero es que hubo en algunos que estuve que me gustaron mucho y sí que los recomendaría, y otros pues que no tanto. Entonces, yo os voy a dejar aquí, en este lado, una lista de los hostales a los que me quedé en Tailandia. La lista que os voy a poner aquí son los hostales que a mí me gustaron y sí que recomendaría. ¿Qué pasa? A mí estos me salieron muy baratos porque en la época que fui, como era temporada baja, los precios estaban muy baratos y no había casi demanda. Si vais en otras fechas, es probable que estos hostales tengan precios diferentes. En mi caso, yo tiré por hostales baratos y con buenas reviews y fui a estos de aquí. Así que nada, echarles un vistazo. Sinceramente, el que más me gustó fue el Hostal Tan en Krabi. A ese sí que os recomiendo que vayáis porque es maravilloso. Vale, y la última pregunta de Tailandia va acerca del visado. Es básicamente pues cómo funciona el visado y pues un poco la preocupación por qué poner en la parte del alojamiento cuando rellenas el visado si no tienes muy bien claro por dónde te vas a mover. A ver, con esto se refiere, ahora mismo los ciudadanos españoles tienen hasta 30 días para poder estar en Tailandia sin necesidad de un visado, simplemente con tener un pasaporte válido, etcétera, etcétera, unos requisitos que los podéis encontrar online. Es básicamente buscáis visado de Tailandia desde España y os salen todos los requisitos, pero vamos, no es prácticamente nada. Al llegar allí, una vez ya estás en Tailandia en el aeropuerto, te hacen firmar un documento. Básicamente ese documento es para saber que has entrado en el país y que te has registrado como turista. Y en la parte del alojamiento simplemente podéis poner la primera dirección del primer sitio donde vais a quedaros por la noche. No hace falta poner todos los alojamientos en los que vayáis a quedar porque pues yo que sé, a lo mejor ni lo sabéis. Entonces, con que pongáis la dirección del primer alojamiento donde os quedéis, con eso os vale. Vale, ahora vamos a Vietnam. La primera pregunta es acerca de si podría orientar un poco sobre los precios de los vestidos en las sastrerías. Esto viene porque hubo un vídeo que hice de la ciudad de Hoi An. Sí, era Hoi An, perdona, pero es que son tan parecidos los nombres que me lío. Una ciudad que es muy famoso por, pues eso, tener un montón de sastrerías y poder hacerte ropa a medida de un precio muy barato para la calidad que es. No te puedo orientar en precios porque básicamente allí vas un poco a regatear. Entonces depende de lo bueno que seas regateando, depende de lo que quieras, depende del material que quieras y depende de la tienda. Aquí nos voy a dar una recomendación porque yo fui a me hicieron un vestido para una boda. El vestido era de seda y me costó 70 euros para que os podáis hacer pues eso, una idea en la cabeza. Sin embargo, bueno, el vestido al final ni lo utilicé ni me terminó gustando. Yo creo que fue un poco también por prisas y también por mala decisión mía, que al final pues elegí algo que pues no debía haber elegido. Pero vamos, que he visto un montón de gente y de prendas de vestir de otras de estas sastrerías que estaban increíbles y una calidad perfecta y baratísimas. Entonces depende mucho de básicamente tus skills a la hora de regatear y encontrar una sastrería que tenga buenas reviews, básicamente. Vale, la siguiente pregunta es que como ciudad grande para quedarse unos 10 días, si recomiendo Hanoi o Ho Chi Minh. Y también cuánto puedo gastar un mes alquilando un apartamento barato. La respuesta rápida sería quédate en Hanoi, básicamente porque tiene muchas más cosas alrededor que vas a poder visitar aparte de la ciudad. Ho Chi Minh a mí es una ciudad que la verdad me gustó bastante y me sorprendió. También es verdad que fue la primera ciudad donde llegué, entonces fue como mi primera impresión del país. Creo que Ho Chi Minh es una ciudad un poco parecido a lo que puedes encontrar en una ciudad europea. Sin embargo, Hanoi es bastante pues más, es un poco más caótica, encuentras un montón de cosas que ver alrededor que están a 1 o 2 horas que son impresionantes. Puedes ir a un montón de sitios que son los típicos que ir cuando vas a Vietnam, que están más cerca de Hanoi que de Ho Chi Minh. Entonces simplemente por eso te recomendaría ir a Hanoi, aparte que a mí me gustó más personalmente. Luego, ¿cuánto puedo gastar en un alquiler barato? Yo no estuve allí de alquiler, estuve básicamente unos 4 o 5 días. Lo que sí que te puedo decir es que en los hostales me gasté
unos 10 euros la noche, y hubo una noche que me fui a básicamente un estudio para mí sola, porque fue mi última noche para relajarme, y eso me costó 20 euros la noche. Para que te hagas una idea, lógicamente estos son precios de turismo. Un alquiler normal te costará muchísimo menos que esto. Vale, la siguiente pregunta es: ¿cómo puedo encontrar la agencia con la que hiciste la High Loop? Os lo voy a dejar en la descripción directamente el enlace a su Instagram, por si queréis escribirles desde ahí. Se llaman Bong, lo dejo aquí también escrito, y nada, no os lo puedo recomendar más, son los mejores. Aquí también una pregunta dentro de esta, directamente también con la High Loop, es que si los alojamientos de la Loop en moto son habitaciones compartidas o se puede pedir una habitación privada. Normalmente depende un poco de lo que elijas. Si eliges ir con un grupo, lógicamente vas a ir con el grupo a todos lados, a los hostales también. Os quedáis todos en los mismos hostales y normalmente compartís habitación. Pero siempre te han dado, al menos con Bong, con la que lo hice yo, siempre dan la opción de habitaciones privadas. Por ejemplo, en mi grupo había una pareja y ellos siempre iban en habitación privada en todos los hostales. Así que normalmente te dan para elegir. Sin embargo, todas esas preguntas las podéis hacer a ellos antes de pagar o de reservar, y seguro que os comentan pues toda preocupación que tengáis. ¿Con qué compañía hiciste la excursión por barco de Catbah? Vale, yo en vez de hacer la Halong Bay me fui a Catbah, que es una isla pequeñita que hay muy cerca, para hacer pues una excursión por barco que es muy parecida, pero es mucho más barata. La reservé con el hostal donde estaba. Me estaba quedando en un hostal que se llamaba Buffalo, y ahí mismo en la recepción ofrecían un montón de actividades y básicamente me fui con ellos, y la verdad es que estuvo muy bien. Entonces sí que te recomiendo que si estás por esa isla te acerques a alguno de los hostales o a algunas oficinas de turismo y preguntes un poco por las excursiones que tienen, porque yo creo que desde esa isla llevan más o menos a todo el mundo a los mismos barcos y a hacer las mismas actividades. Vale, y la última pregunta de Vietnam es porque yo recomendaba quedarse en homestays, que son como casas más de locales donde puedes cenar con la gente y demás. Me preguntan que dónde busco eso, o si solo con los alojamientos de la High Loop pues ya está bien tener esa experiencia. A ver, los alojamientos de la High Loop al final son hostales que te vas a quedar con la gente con la que estás haciendo el tour. Vas a tener experiencias mucho más auténticas y más locales que quedándote en ciudades, porque te van a llevar a sitios pues más auténticos. Y a mí, por ejemplo, el conductor que me llevaba me llevó él 5 minutos a su casa a verla. Pero claro, eso no está asegurado, depende un poco de quién te toque y de la ruta que quieran hacer. Pero eso es verdad que te dan comida casera, tienes una experiencia bastante local, pero sigues estando pues rodeado de turistas. Es un poco lo mismo en las homestays. Las homestays básicamente son hostales que los llevan familias que ellos viven ahí. Entonces es como si tú tienes una casa muy muy grande, tú te quedas en una habitación y el resto de las habitaciones las pones como hostal. Y lo que hacen es que el servicio de desayuno lo hacen ellos mismos. Entonces, si tú vas a desayunar, ellos van a estar ahí desayunando. ¿Y cómo lo encuentro? Básicamente en cualquier aplicación que vayas a encontrar otros hostales u hoteles. En Booking o en Hostel World, estas aplicaciones, si ves que pone homestay, básicamente es un alojamiento de estos. Vale, y ahora ya terminamos con la sección de otras preguntas. La primera de ellas es: para conocer a gente, aparte de los hostales, ¿estabas en algún grupo de WhatsApp o demás? No, la verdad es que no puse... Te iba a decir, no puse ningún esfuerzo en conocer a gente. No estaba en grupos de WhatsApp, ni de Facebook, ni nada. Toda la gente que conocí fue tanto por actividades o por los hostales donde estaba. Eso es todo. Entonces yo te recomiendo que si quieres socializar, que vayas a hostales, y si no quieres quedarte en hostales, que hagas actividades que sean en grupo, porque así vas a conocer a mucha más gente. O pues simplemente que cuando te vayas a cenar o te vayas de fiesta, hables con la gente y ya está. ¿Crees que es necesario tener un buen de inglés o teniendo uno mediocre puedes ir tirando? Esta pregunta la verdad es que me lo hacen en muchísimos vídeos.
A ver, yo creo que si eres una persona que le gusta viajar, te recomiendo que aprendas inglés, aunque sea un mínimo y que te sientas cómodo para tener una conversación básica. Ya no solo por la facilidad de viajar, que te va a ser muchísimo más fácil ir a cualquier lado, sino también para poder hablar con gente, no solo gente local, sino gente de todo tipo. Yo te diría que, a ver, que el inglés no sea algo que te pare para viajar en ningún momento. O sea, si tú quieres ir a un sitio 100%, pero tienes miedo de que no hablas inglés suficiente y tal, bueno, lo primero es que hay españoles, argentinos y gente de toda Sudamérica en absolutamente todos lados. Entonces es muy fácil que encuentres a alguien que habla español. Eso es lo primero. Y lo segundo, al final te apañas. Al final, aunque chaporrotees un poco de inglés, la gente cuando viaja piensa que no vas a estar hablando con gente que sea de Oxford. Vas a estar hablando con a lo mejor una persona que es de la otra punta del mundo, que tiene el mismo nivel de inglés que tú, incluso menor o a lo mejor mayor. Pero al final yo creo que si pones el esfuerzo, también te quitas la vergüenza en algún momento, porque vas a ver que todo el mundo que está viajando, que está en estos países de mochileros, sí saben hablar inglés, pero no todos tienen un inglés perfecto. Yo, por ejemplo, conocí a 2 chicas francesas en Tailandia, estuvimos unos días con ellas, pues una hablaba inglés, la otra prácticamente no lo hablaba, pero nos entendíamos entre nosotras y nos lo pasábamos bien igualmente. Entonces, que no sea algo que te frene, pero sí que te recomiendo que si a una larga piensas en viajar mucho, pues empieces a ponerte a practicar inglés. A lo que más te va a ayudar es a sentirte cómodo contigo mismo, y cuanto más cómodo estés contigo mismo, más te vas a abrir a otra gente y más vas a socializar. Es lo único que te puede impedir. El resto de cosas, tenemos Google Translate, la gente también es muy espabilada, entonces tú haces unos gestos y te van a entender, no te preocupes. Vale, ahora vamos con la famosa pregunta de qué equipaje llevaste o cómo básicamente hiciste para llevar una maleta para 3 meses. Yo llevaba una mochila grande y luego mi cámara y una mochila pequeñita. Ya está, eso es todo lo que llevaba. Yo te recomiendo, la clave para viajar con una mochila y ya está, es que te lleves siempre 1 o 2 cosas para cada situación. Una para deporte, una por si llueve, una por si refresca y otra por si hace calor. Y un bikini y una toalla. O sea, lo básico. De calzado lo mismo, algo que te sirva para un poco de todo y algo que te sirva pues tipo chanclas, sandalias o algo así. Pero yo me dejaría de tantos por si acaso, simplemente me preocuparía de tener una cosa de cada. Tú tienes que pensar que vas a estar lavando las cosas todo el rato. ¿Vas a repetir muchísima ropa? Sí, pero es que no pasa nada, tienes una mochila y no te preocupes, porque vas a descubrir que es súper liberador poder llevarlo todo en la mochila y no tener que preocuparte de qué te pones hoy, porque tienes 2 cosas que ponerte. Y es una o la otra, la que no tengas sucia, básicamente. También yo la mentalidad con la que iba era, como voy tanto tiempo, me voy a llevar cosas que ya estén un poco como estropeadas, porque si en algún momento voy a un sitio que sé que se me va a estropear la ropa, me llevo eso y si se rompe y lo tengo que tirar, lo tiro y allí me compro otra cosa y ya está. Pensad que también cuando viajáis podéis comprar, entonces si en algún momento no tenéis algo que lo veis imprescindible, pues lo compráis allí y ya está, y así no os tenéis que preocupar de, pues es que tengo que llevar absolutamente todo y luego llevar una maleta que pesa una millonada. Que te recomiendo que te hagas un listado de cosas que puedan ser prácticas, como por ejemplo un candado, llevar un papel, un estuchito con todos los documentos, pensar bien cómo utilizas los bolsillitos de la mochila para tenerlo todo de una forma práctica, para agarrar y coger y ordenado, para tú saber siempre dónde está todo, pero también las cosas importantes en un sitio donde pues no se roben fácilmente, y organizarlo de cierta forma que cada vez que tengas que sacar algo no tengas que abrir toda la mochila. Vale, y la última pregunta la he tenido que poner, lógicamente. Esta persona me decía que, bueno, veo que eres fotógrafa y quería preguntarte por el equipo que llevaste para hacer el viaje. No quiero llevar algo que sea muy pesado, pero también quiero hacer pues buenas fotos.
Al final, bueno, yo me llevé mi cámara, que es con la que grabo, es la que tengo, la Sony Alpha 7 III, y me llevé 2 objetivos, un 50 milímetros y un 24-70. Básicamente esto lo llevaba todo en la funda de cámara, lo llevaba todo en una funda de cámara y ya está. No llevé nada más. Me podía haber llevado 20.000 cosas más, pero dije, mira, estoy para disfrutar. Al final también los vídeos que grabé tampoco tenían mucha cosa. Las fotos sí que es como lo que más me preocupé, que quedara bonito, porque quería tener fotos bonitas para el recuerdo, pero con esos objetivos la verdad es que me valía. Y lógicamente si vas a hacer algún viaje o alguna actividad donde vas a ver animales de lejos o vayas a ver algo desde muy lejos, pues llévate un teleobjetivo, pero yo en mi caso no tengo, creo que es demasiado pesado, entonces yo me arriesgué a eso y la verdad es que estuve bastante cómoda. Es como mi equipo de base, entonces yo sabía que estaba cómoda, que con ese peso estoy cómoda y puedo con él. Bueno, y esto es todo. Espero que no os haya quedado muy largo. Siento que me he enrollado, como siempre, pues un montón. Pero nada, te recomiendo que si tienes aún más preguntas que estas, que las pongas abajo y yo si veo que hay muchas, pues eso, haré otro vídeo. Y nada, tampoco hay mucho más que hablar de este tema. Creo que ya lo he trillado bastante. Así que los próximos vídeos van a ser de otras cosas bastante diferentes. Espero de corazón poder volver al sudeste asiático pronto porque me quedé enamoradísima y poder hablar de esto otra vez, de otros países y pues eso, de lo maravilloso que es todo por allí. Y nada, hasta el siguiente vídeo y espero que os haya gustado. Un besito.